Vamos a hallar los puntos de intersección entre una hipérbola y una recta. En la descripción del vídeo tutorial te dejaré un enlace para que puedas descargarte ejercicios y practicar. Tenemos el eje real de la hipérbola y sus focos. No es necesario dibujarla. Y por otro lado, la recta con la cual se va a cortar. Comenzamos. Dibujaremos la circunferencia focal de centro F. El radio, como ya sabes, es la distancia del eje real. Ahí la tienes. Trazamos la perpendicular a la recta R que pase por el otro foco, por F'. Hallaremos el simétrico del foco F' respecto de la recta R. Es muy sencillo. Prolongamos esa recta verde, pinchamos en cualquier punto da igual de la recta R con el compás. Yo lo voy a hacer en el punto de intersección, pero daría igual cualquier punto de esa recta R. Y desde ahí trazo un arco que me cortará la prolongación de la recta. Ese punto de corte será el simétrico de F' respecto de R. Lo marco, lo destaco y lo voy a llamar F' asterisco. Un inciso. Yo siempre que pueda borraré los trazados para que no nos estorben en la solución final. Pero generalmente tú no deberás hacerlo. Deberás dejar indicado el proceso para que se sepa cómo has conseguido los diferentes elementos. Siguiente paso. Vamos a trazar una circunferencia auxiliar que pase por esos dos puntos, F' y F' asterisco. Esa circunferencia auxiliar tiene que cortar a la circunferencia focal. Intenta hacerlo más o menos como ves en la pantalla. Pincha en cualquier punto de la recta R y lleva la mina a cada uno de los puntos. Trazas la circunferencia y ya la tendrás. Como te he dicho, esa circunferencia auxiliar amarilla nos tiene que cortar a la circunferencia focal. Nos cortan esos dos puntos que te indico y te marco y que voy a llamar M y N. Por M y N trazamos una recta. Esa recta azul nos corta esa recta verde que hemos hecho al principio perpendicular a R que pasa por F' en un punto, ese punto que te marco y que voy a llamar P. Vamos a trazar la circunferencia que tenga como diámetro el segmento FP. Te voy a indicar esos dos puntos y te voy a marcar el segmento, el diámetro, con esa doble flecha de color rojo. Tendremos que hallar, por lo tanto, el centro de ese segmento FP, lo haremos trazando la mediatriz del segmento y donde se corte con el segmento tendremos el centro de la circunferencia que tiene como diámetro el segmento FP. Marcamos ese punto centro del segmento y pinchando en él trazamos la circunferencia que pasa por F y por P. Fíjate en los dos nuevos puntos de corte que obtenemos entre esa circunferencia azul y la circunferencia focal que hemos hecho al principio en rojo. Los vamos a marcar y los vamos a llamar T y S. Ahora trazaremos dos rectas. Las dos pasan por F. La primera por F y S y la segunda por F y T. Esas dos rectas nos cortan a la recta R del principio. La cortan en esos dos puntos que te marco y esos dos puntos son las soluciones. Esos son los puntos de intersección de la hipérbola con la recta. Los llamaremos I e I' y habremos finalizado el ejercicio. Entre tanto punto te los voy a destacar para que los veas más claramente. Esas dos son las soluciones. Ves que se trata de un ejercicio complicado, por lo tanto vamos a repetir los pasos más importantes. Tenemos los datos de la hipérbola y una recta. Trazamos una de las circunferencias focales.
Después la perpendicular a la recta R que pase por el otro foco F'. Trazamos una circunferencia pinchando en la recta R y que pase por F'. Esa circunferencia auxiliar nos tiene que cortar a la focal. Esas circunferencias se cortan en dos puntos que llamamos M y N. Trazamos una recta por N y N que cortará la perpendicular a la recta por el foco F', la recta verde que ves en la imagen. Punto de corte lo llamo P. Trazamos la circunferencia que tiene como diámetro el segmento FP. Esa nueva circunferencia corta a la focal en los puntos S y T. Trazamos por F dos rectas, la FS y la FT. Ambas rectas nos cortarán a la primera recta que teníamos al principio. Los puntos de corte son los puntos de intersección que estamos buscando, por lo tanto, la solución final. Los llamamos I e I'.